muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos ya una semana, ya ha pasado de la última vez que estuvimos aquí. Recuerden, no a los políticos es aquello que le decimos a esas políticas antiguas, a esas pieles viejas, a esa gente que no le trajo nada a nuestro país. Pero nosotros aquí, junto a los compañeros que ya les voy a contar a quién tenemos hoy, siempre estamos para ustedes. Yo quiero hacerles llegar un saludo. Ha sido una semana en la que nuestro país ha seguido avanzando, nuestro gobierno ha seguido dando, nuestra asamblea le apoya al gobierno del presidente Bukele y para eso estamos, para contarles y hacer una revisión, una revista de la semana. Y para eso, esta mañana, tengo el honor de presentarles a nuestro primer invitado, que es Raúl Castillo, y él es diputado por Usulután. Raúl Castillo es diputado por el departamento de Usulután. Pertenece a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. También es miembro de la Comisión de Cultura y Educación, Comisión Especial que investiga los sobresueldos, Comisión ad hoc para estudiar la Ley de Recursos Hídricos y además fue presidente de la Comisión Especial de Antejuicio contra Norman Quijano. Es docente. Le apuesta a crear un círculo turístico llamado La Ruta del Café. Sus pilares de trabajo son la educación, cultura y combate a la corrupción. Desde la Asamblea Legislativa impulsó el nombramiento como hijo meritísimo de El Salvador al maestro Alberto Zelaya. También nos acompaña esta mañana aquí con nosotros, yo le digo el doctor, él es el diputado por San Salvador, José Urbina. José Urbina es diputado por San Salvador, pertenece a la Comisión de Salud y a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Es licenciado en periodismo y tiene un máster en comunicación estratégica. Sus ejes de trabajo es modernizar el sistema de salud y vial del país. Impulsó la iniciativa para el cumplimiento de la elección de la Junta de Vigilancia de Salud Pública y la Ley de Trasplante de Órganos. Actualmente impulsa junto al Ministerio de Salud las reformas al Código de Salud en las actividades relativas a las radiaciones ionizantes. Bueno, ya estamos aquí, muy buenos días. Yo le digo el doctor, dije, y también el profesor, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿cómo estás, Raúl? Bienvenido, ¿cómo te va? Muy buen día, Carlos, muy buen día, doctor Urbina. Buenos días. Diputado Urbina. Ya vamos a hablar otra vez. Buen día al pueblo salvadoreño. 4 de febrero, dentro de un año, este mismo día, nos estamos preparando para poder seguir dándole a este país lo mejor y, por supuesto, para poder celebrar esa victoria por la noche. Y anoten este día que estamos aquí en compañía de Carlos, te agradezco la invitación, por supuesto, que es fenomenal, a un año del gran día donde el pueblo va a salir a expresarse y a continuar con estas transformaciones en el país. Bueno, doctor, vino con todo el profesor, así que adelante, sí. Su saludo. Ha venido con buen entusiasmo porque ya tomó el primer café. Sí. Gracias por el buen café esta mañana, qué gusto poder compartir con el profesor Castillo, con el amigo de la buena palabra, Carlos Bruck. Gracias a la audiencia que es muy fiel y que siempre está atento a estos espacios donde podemos desarrollar diferentes temas de mucho interés nacional, sobre todo porque como diputados de Nuevas Ideas tenemos el firme compromiso de que esa historia que comenzó hace 4 años continúe. Así que gracias, mi amigo, por invitarme. Claro que sí, miren, ustedes saben que la idea aquí de este espacio es que estar acá compartiendo, es una plática. Yo a veces cuando estamos con el equipo de producción les digo, más que una entrevista, porque yo no estoy aquí para agarrarte a ti. Es un diálogo, es una plática y como tú decís, con buen cafecito. Hoy yo pedí un té, porque a veces también hay que balancear. Uno quiere también un poquito así de manzanilla, pero la idea es llevarle a nuestros telespectadores, aprovecho también de decir, TVO ofrece este espacio y nosotros lo tomamos con todo cariño y al mismo tiempo nos dirigimos a la razón de ser de cada medio de información, en este caso los espectadores que están, bueno, en todo el país, en Oriente, por supuesto, ahí uno llega a Oriente y nos saludan, no a los políticos, me dicen, y también, como sabemos, nuestros hermanos de la diáspora, fuera de nuestro país, que nos escriben semana a semana, yo los invito a seguirlo haciendo, porque ahí está Canadá, ahí está de costa a costa Estados Unidos, ahí está también, bueno, gente de Oceanía, de Sudamérica, en fin, les puedo decir que de Francia hemos tenido, de Alemania, y ahí llegamos a todo salvadoreño y también al que no sea salvadoreño que quiere estar al tanto, porque esta es la idea de lo que está pasando en nuestro país, de una forma platicada todos los sábados desde muy temprano en la mañana. Yo quiero, más que nada en esta primera plática,
preguntarles a ustedes cómo te sentís. Tú hiciste un saludo donde efectivamente sí, estamos a un año ya de un momento también que va a marcar historia, pero ¿cómo te sentís tú, Raúl, no tanto aparte, pues como diputado en este tiempo que llevamos siendo compañeros en esa bancada CIAN, que con orgullo nosotros vamos a defender y a apoyar a nuestro presidente Bukele, pero también en la mirada como salvadoreño desde que entra, porque ayer hay que acordarnos, ya vamos a llevar una nota más adelante, fue el día hace 4 años que el presidente Bukele gana ese 3F famoso, y desde ese momento nuestro país empieza una transformación, y no lo digo solo porque esté yo con todo orgullo y todo honor, igual que ustedes, pero sí ha habido algo. ¿Qué visión le das tú? ¿Cuál es tu forma de ver como salvadoreños a ese cambio que hemos tratado de sacar adelante y que vamos para adelante? Mira, contento, optimista de lo que se ha logrado en este país, sin duda alguna. El 3 de febrero de 2019 marcó un hito histórico porque llega a su fin la era de los corruptos. Sacamos del gobierno a los asesinos, a los que pactaban con las pandillas, a los que mancharon de sangre este pueblo, a los que no quisieron hacer el combate a la corrupción, a los que no quisieron hacer el combate a la delincuencia. Los sacamos. El pueblo permitió que llegara un presidente que empezase a ocuparse del pueblo. Se ha ido transformando en este tiempo, y ustedes son testigos porque me acompañan en la Asamblea Legislativa, cómo el país, después de 30 años de desgobiernos, después de 30 años de abandono, después de 30 años de saqueo descarado del dinero público, del dinero de los salvadoreños, hemos tenido nosotros que ir remendando algunas cosas y reconstruyendo otras junto al presidente. Y eso es importante porque ya no es el mismo El Salvador. Fíjate, la embajadora Milena Mayorga, el día de ayer, 3 de febrero, publicaba un tuit muy interesante. Estaba reunido con 200 estadounidenses ya que quieren nacionalizarse, salvadoreños. Eso hace 5 años hubiese sido imposible, porque para ninguna persona que no fuese salvadoreño y que tenía su arraigo en el país, obviamente el salvadoreño que se fue, ya fuera huyendo de la guerra o huyendo de las pandillas, siempre va a tener la nostalgia de volver a su patria, y que gracias a Dios ahora lo va a poder hacer. Pero que un estadounidense o que los hijos de los salvadoreños que nacieron en Estados Unidos, que nunca han venido al país, quieran tener toda su documentación en regla y poder retornar, eso era impensable. Si era un país, el país del charco de sangre, pues, donde morían 25, 30, hasta 50 salvadoreños por día. Que eso se normalizó completamente. Entonces, ¿cómo no sentirme totalmente feliz, optimista, satisfecho por la lucha que hicimos? Y en mi caso, como fundador también en mi departamento del movimiento que impulsó la candidatura del presidente Bukele, haber dado vuelta, mostrar otra cara del Salvador, donde se ponga la persona en el centro, de verdad, en el centro de la discusión, y como protector el Estado, que antes protegía a los corruptos y a los riquillos de este país, pero que ahora protege al humilde, al pobre, a la señora que extorsionaban, a la señora que la tenían amenazada. Entonces, veo yo un panorama favorable, Carlos. Claro que sí, me gusta mucho tu específica y manera puntual de describir, porque eso es lo que vivíamos en este país, eso es lo que sentíamos. Otros quizás no lo podían expresar de esa manera tan clara, y que estoy seguro que también José tiene también su forma de expresar desde la visión de cada uno como salvadoreño, ¿verdad? Porque hay que decirlo así, el eso de la política, del politiquero de antes, es como decir, bueno, si vamos a jugar fútbol, pero que sea un buen partido, un buen árbitro, que haya un buen estado, alguien que... Y ahí vamos a ser unos agentes buenos. Tú también tenés una forma de expresar este tiempo que ha transcurrido, que en poco tiempo se ha logrado hacer algo, que por supuesto falta por hacer, y antes teníamos, decías, un país con una piel ya deshecha. Exacto, te dejo a ti para que nos expongas esa visión de cómo tú lo has enfrentado. Bueno, y vivido. efectivamente, hace 4 años, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, es electo presidente, termina el país de la muerte y comienza el país de la vida. En el pasado quedó el reino de la muerte, de los cementerios, de la corrupción y de las mafias.
que habían secuestrado el Estado para hacer enormes negocios y dejaron desprotegido al pueblo. El presidente asumió un gran desafío y pidió que no lo dejaran solo por una sencilla razón, porque cuando él ganó la presidencia, tuvo de inmediato, él tenía claro que tenía que enfrentar a poderes que todavía no querían que se hicieran las cosas bien, porque estaban acostumbrados a robar. Me refiero a la vieja Asamblea Legislativa, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, que estos órganos se habían puesto de acuerdo, pero para hacer grandes negocios. El gran perdedor de esta ecuación fue el pueblo, y por eso se termina de combatir esta mafia cuando llega la nueva Asamblea. Por eso es que estamos muy contentos, porque finalmente le dimos el escobazo que necesitaba la Asamblea, donde ahí habían las peores ratas. Y también lo podemos decir literalmente, porque habían zonas que estaban deplorables, sí, abandonadas. Así estaba nuestro territorio, un país totalmente de desesperanza, de temor, de miedo. Ese país cambió, ya lo dijo el profesor Castillo, ha cambiado, no es el mismo El Salvador, después de 4 años. En apenas 4 años se ha recuperado la fe de un pueblo que había decidido ya no creer en nadie. Estaban hartos de promesas, de políticos que llegaran solo a mentir y a robar. Esas eran las 2 únicas cualidades de los viejos políticos, mentir y robar. Llega el presidente y asume un gran desafío, hacer que los hechos hablen por sí mismos. Y eso es lo que hace que el pueblo confíe. ¿Por qué? Porque la gente puede comprobar que no somos el mismo país. Y que ahí están. Y precisamente es el primer tema que tenemos para hoy, que es el tema que de esta semana, la noche del día martes, el presidente de la República llamó a una cadena para informarle a todos los salvadoreños algo que yo consideré que era para informarlo así. Los invito a ver la cadena, ese era su mensaje. Porque algo que los salvadoreños habíamos estado esperando, y las cosas van en consecuencia y van también en el orden que debe ser. Primero, ya se dijo en esta introducción, y todos los salvadoreños de bien lo sabemos, allá afuera había un país dominado por estas personas que se dedicaron a delinquir, pero que también tuvieron a sus santos en la corte, casi que el dicho lo digo textualmente, ¿verdad? Y también en la Asamblea y también en los gobiernos que pasaron en los últimos 20 años, porque aquí el negocio de la delincuencia fue algo que le dejó a otros más, no solo al delincuente, pero claro, lucrándose de la muerte, del dolor de los salvadoreños. Entonces se comienza hace unos meses un régimen de excepción que responde a un plan control territorial que estaba dicho desde el primer día, que era, Nayib Bukele dijo, yo me comprometo a hacerle frente a este problema, pero con hechos, como tú decís, no solamente con aquellos espavientos que tuvimos antes como en plan mano dura, que era por encimita y era una pantomima para que los mismos se terminaran ellos enriqueciendo del fruto de la delincuencia. Bueno, entonces, ¿qué vino después? Se empiezan a capturar, son alrededor de 60,000, ya vamos a leer la cifra al día de hoy. Y también nos topamos con una realidad, en una transición hay realidades que enfrentar, y es, en este caso, que había que llevarlos para sacarlos de la sociedad, que no dañen a la gente, había que llevar a todos estos antisociales terroristas a la cárcel. Y luego también proveer, y eso lo hemos estado haciendo desde la Asamblea, tienen que estar muy tranquilos salvadoreños de que ellos no van a salir. ¿Por qué? Porque antes salían porque era parte de esa pantomima, los que llegaban a entrar. Con esos 60,000 había que entonces darles un lugar para que estuvieran, porque físicamente tenían que estar, no para tratarlos bien, para tratarlos como todo preso del mundo, porque así en las cárceles del mundo, así es. Estados Unidos, Alemania, China, Guatemala, donde sea hay cárceles donde se le lleva a los antisociales. Bueno, esta semana, entonces, siendo consecuente con lo que nosotros aprobamos en abril del año pasado en la Asamblea y que el presidente nos pidió, en menos de un año existe ya en El Salvador el centro de confinamiento del terrorista más grande del continente. Yo quiero dejarles con este video y después nos vamos a la conversación al respecto. El video, por favor, número 1.
tenemos el centro donde van a ir todos los terroristas que han sido capturados y los que se tengan que capturar. Les voy a dar nada más para inicio, para dejar la palabra, un par de datos. La infraestructura de este centro la conforman 236 manzanas de terreno, totalmente aislado de zonas urbanas. Oí por ahí una comparación que son el equivalente, las instalaciones de 7 canchas, de 7 estadios de fútbol, ¿verdad? Tiene capacidad para más de 40.000 terroristas. Hay 19 torres de vigilancia, 4 cercos perimetrales electrificados, lo decía esa noche el director de centros penales y se lo informaba al presidente de la República. Un acceso general con escáneres y detectores de metal. 4 módulos de celdas, rejas de seguridad, camarotes multinivel, pila de agua e inodoro. Celda de castigo para aislamiento total, ya vamos a hablar de eso porque hubo algunos que no les gustó que se les castiga a los que tienen que castigarse. Y sala para audiencias, espacios para el personal, sobre todo 600 soldados y 20 elementos de la PNC que van a estar ahí 24/7 los 365 días del año, por supuesto cuidando que no vaya a haber ningún tipo, que yo creo que con esta seguridad no lo va a haber. Este es el nuevo centro, les dejo a ustedes, Raúl y José, para que conversemos acerca de esta nueva obra que se ha hecho. Bueno, es importante decir que con esta gran obra se le cae la tesis a la oposición, a El Faro y a otros medios internacionales que están diciendo que el gobierno del presidente tiene pacto con las pandillas. Miren qué interesante sería pensar en qué tipo de pacto se habría hecho entonces. ¿Cuál sería el pacto? Construirles una cárcel donde nunca van a poder salir, sacarlos de la calle, que todos se dejen capturar, quitarles toda su estructura económica criminal con la que operaban, con la que se movilizaban, desarmarlos, encerrarlos, enjuiciarlos, cambiarles las leyes para que ya nunca salgan. Imagínense qué interesante. Entonces hay que decir que primero se desarma absolutamente esa falsa tesis de que hay pacto con los criminales, porque aquí lo que estamos viendo es que los criminales ya no van a ver la luz del sol. Y aquellos hipócritas que dicen, ¿y por qué el gobierno le ha dado prioridad a esta mega cárcel? ¿Y por qué no se ha enfocado en otras obras? Bueno, es que este tema es de sentido común. Claro. Si usted no encierra a todos los criminales, ¿de qué sirve que se habilite el año escolar si los niños tenían miedo? Ajá. Los padres tenían miedo de mandar a sus niños a las escuelas porque había amenaza de pandillas. Mataban a los estudiantes, mataban a los profesores. Las estadísticas de deserción escolar eran espantosas en gobiernos de Arena y FMLN. ¿Qué había que hacer? Combatir el tamaño, mejor dicho, combatir el problema más grande de El Salvador, y por eso se hace una cárcel que responde al tamaño del problema. Yo creo que la retórica se les cayó, Raúl, exactamente lo que dice José, a estos de esta pseudo oposición, porque yo no veo una oposición válida, sinceramente no la veo válida, porque no está proponiendo nada, está queriendo deshacer. Y al final, fíjate, dicen, y esto de la sensatez, en los gobiernos de ellos, y están los números, y está también las personas que sintieron ese embate, ese aplastamiento del terrorista, del marerito ahí, mandando en sus comunidades, en sus barrios. Pero los gobiernos se encargaron de que sus amigos dueños de centros comerciales construyeran más centros comerciales. No tengo nada en contra de los centros comerciales, está bien, pero ¿y las cárceles entonces? ¿Y las escuelas? Ya no hablemos de cárceles, hablemos de escuelas, hablemos de hospitales, ya vamos a hablar más adelante, tampoco nada, ¿verdad? Lo lógico, y lo ha planteado muy bien el doctor Urbina, es primero sacamos el problema y ahí están. Y falta todavía un poquito, acuérdense que todavía faltan algunos, lo dijo el ministro de Seguridad y lo dijo el presidente Bukele. Pero una vez eso, tienen que estar en un lugar donde no van a salir y los que se porten mal no van a ver ni la luz del sol, y de ahí pues esto sigue, porque que seguir, seguimos. Recordad que en este país los políticos estuvieron siempre sumisos a intereses. En realidad nunca hubo un político que le interesara a la gente como tal. Iban en la campaña, por eso es que Margarita Escobar llegaba con una paletita
te llegaba a darte una yarda de plástico negro, o aparecía Velázquez Parker fumigando ya para la campaña. Pero en realidad el pueblo, tonteras pues, o sea, salía corriendo él. exacto, tonteras. Nunca les interesó el pueblo, y te voy a decir por qué. Desde el diseño general de los centros penitenciarios, que ya se venía esta costumbre de crear el penal en medio de la ciudad, tenía una causa, y era el facilitar la comunicación hacia afuera del reo, ¿ya? Siempre hubo comunicación, de hecho en los gobiernos del FMLN, por más que se dijo, nunca quisieron bloquear la señal de los penales, donde salían las órdenes para matar, para extorsionar, y siempre hubo este control de las pandillas hacia los gobiernos en turno. Arena fue cogobernado con pandillas, y el FMLN siguió el manual perfectamente de Arena. Pero yo te voy a dar una percepción y una anécdota al diputado Urbina, al doctor Urbina, le va a gustar esto. Estábamos esta semana en Puntamango dando inicio a la construcción de la unidad de salud. Que por cierto ya nos invitó a Puntamango, ¿verdad? Correcto, vamos a ir a Puntamango, tienen que ir a ver. 41 millones está invirtiendo el presidente Bukele en Puntamango, pero estábamos con la comunidad, es decir, con la gente, con el pueblo humilde, dando inicio a la obra. Pero fíjate que hay algo importante, y yo se lo decía a la comunidad. Ahí estaba el gripario donde atendían a la población, y eran literalmente 4 varas con 2 láminas y una carpeta transparente. Ese era bajo un árbol de mango, ese era el gripario donde atendían a la población. Ahora, por supuesto que les va a quedar algo en 2 meses lo inauguraremos, pero lo importante aquí es que hacía una reflexión. Allí, en ese lugar y en esa unidad de salud que va a ser para el pueblo, que va a ser para atender al pueblo, van a haber algunas cosas que no se van a atender. Ya en esa unidad de salud que se va a crear en Puntamango, en la era del presidente Bukele, en la época del presidente Bukele, no se va a atender a ninguna persona que va a llegar herida de bala por un pandillero. No se va a atender a ninguna persona que va a llegar apuñalada por un pandillero. No se va a atender a ninguna señora de la tercera edad que llegue con los nervios ya destruidos por estar pensando en que la están extorsionando o le llegaron a tocar la puerta a los mareros. No se va a hacer. Y no va a pasar, porque los mareros van a estar recluidos justamente en esa megacárcel, la más grande de América, donde no van a volverle a hacer daño a la población. Por supuesto que la oposición va a salir, y ya salieron. Marlene Funes, la diputada del FMLN, ha dicho que eso es el peor show que ha hecho el presidente. Carlos Araujo dice de que hay hacinamiento en las cárceles porque están agarrando a los delincuentes y que él prefiere que estén afuera. Entonces, ese es el tipo de oposición absurda, Carlos. Los que nunca han visto por la gente, y te voy a decir por qué. Porque estos políticos, como se creían semidioses, en sus curules, en sus oficinas, en la Asamblea Legislativa, y no tenían ningún contacto con la población salvadoreña, a ellos jamás los extorsionaron. Claro. No, para ellos nunca hubo una noche amarga pensando en que te iban a ir a matar. No jamás. Existía. Ellos no lo tuvieron porque tenían una forma de cubrirse. Ellos que era, correccionaban. Sí, no, y era precisamente que ellos estaban coludidos y eran sus, hasta sus, bueno, eran sus ayudantes. Ayudantes, compinches, colegas, socios, como quiera, pero ellos estaban sabedores y no tenían que temer. Supuesto. Y los otros también se lucraban haciendo unos documentales, unos libros que se premiaban entre ellos allá en no sé dónde, en Nueva York, qué sé yo. Eso era la industria precisamente que les convenía, y por eso es que están ahorita y mira que tan enojados. Yo te voy a decir algo, ya que tocaron el tema de la tregua que dijo el Faro. Mira, yo lo que he visto del presidente Bukele es un combate frontal a la delincuencia, a los pandilleros, y que los ha puesto en la cárcel. A los que vi, y por boca de ellos nos dimos cuenta que durmieron con pandilleros, eran ellos, sus periodistas. Los que se iban a meter a las colonias y nunca les pasaba nada eran ellos, los que pasaban y que te venían a narrar la historia y que te romantizaban. Es que uno de ellos, de esos periodistas del Faro, se atrevió a decir que las pandillas cumplían un rol en la sociedad. Imagínate, el violador, el asesino, el que te amedrentaba, cumplía un rol social. El rol que cumplían era para ellos sacar de ahí. Si hubo pacto, te aseguro que busquemos entre esos incómodos a ver quién lo hizo. Pero dudosamente, o sea, difícilmente la población les va a creer que el gobierno que ha puesto en su sitio a las pandillas haya pactado. Yo quiero pasarles ahorita el siguiente tuit, porque mientras el presidente estaba ahí inspeccionando las instalaciones, ¿verdad? Hay que recordarles a todos, el presidente Bukele también es el comandante general, o sea, es el que dirige la seguridad del país.
Así son los presidentes, esa es la labor, ese es lo que Ahí él está tiene la que... respuesta. Ahí está. Y él dijo, el dinero alcanza. En el momento que estaba inaugurando, antes de entrar, porque fue minutos antes, escribió esto. Dinero alcanza cuando nadie roba. Hay que recordarlo. Entonces, de todos estos seres que estamos hablando, que se les derrumbó su negocio del crimen, desde los políticos solapados hasta el último marero que tenía amedrentada a la colonia, al barrio, pues se les acabó, porque en realidad lo que se está haciendo es reconstruir un país, y para eso estamos nosotros, doctor. Esa frase es poderosa del presidente Bukele porque hay que ponerla en la siguiente dimensión. Aquí vamos a quitarle otra vez la tesis, la falsa tesis hipócrita de la oposición. La oposición dice que en el actual gobierno hay corrupción, que no hay transparencia, que no saben qué se está haciendo el dinero. Esta frase del presidente es poderosa: el dinero alcanza cuando nadie roba. Exacto. ¿Y cómo se explica entonces usted que se está haciendo estas obras? El centro de confinamiento, nuevos hospitales, nuevas carreteras, nuevas escuelas. ¿Cómo? Si se estuviera robando el dinero, ¿cómo hacemos estas obras? En el pasado no hacían obras, Ahí sí fue. hacían robos, hacían saqueos. Yo quiero nada más comentar, entendernos al primer corte, porque ya tenemos que ir al primero, pero lo voy a dejar con un video donde vemos las reacciones de la comunidad internacional. El diario El Mundo de allá de España: el Alcatraz del Salvador, una nueva cárcel inexpugnable para 40.000 terroristas. Prensa Latina: presidente del Salvador presenta megacárcel. Telemundo: inauguración de la cárcel más grande de América en El Salvador, ¿verdad? Aquí hay uno del Saranichi, que es un periódico en la República Checa, es ilegible, yo les voy a dejar ahorita. La BBC también se manifestó, Clarín de Argentina, CNN, tuvieron esos medios al fin que entender, y que bueno, los felicito, están al fin entendiendo cómo es aquí este asunto, y es aquí en el país manejamos nosotros nuestras cosas. Informen la verdad. Los dejo con el video, ahí está, con el recuento, y después pasamos al primer corte. Ahí lo vemos. Los que les fui comentando, el mundo entero. Y ¿saben qué? No sé si a ustedes les pasó en sus redes, pero de Chile, de Argentina, de gente que nos conocen todos, porque estamos unidos por las redes, decían: bien, eso es lo que le exigimos a nuestro presidente tal o cual, de ahí, de cualquier país de Latinoamérica. Eso es, en vez de estarles dando el chance de sacarlos libres, decía un amigo chileno, ¿verdad? Como se está haciendo aquí. Al fin están llevando a los presos donde tienen que irse, a los delincuentes donde tienen que irse, y es preso. Ahí tenemos. El Universo del Ecuador. Claro que esto fue un suceso, ¿verdad, Raúl y José? Lo que pasa es que tiene un impacto mundial. ¿Por qué razón? Porque mundialmente hace más de 4 años éramos el país más violento del mundo en América. Y entonces obviamente ha sorprendido al mundo ahora que El Salvador sea el país más seguro. Vamos a hacer este primer corte y seguimos, porque vamos a conversar todavía un poco de eso antes de pasar al siguiente tema. A ustedes los dejo ahí en su casa, ustedes están viendo lo que se está haciendo, ustedes pueden incluso pues darse cuenta de que este programa lo están viendo ahí sus sábados, ustedes en su cama, en su casa, su cafecito, y sobre todo está seguro, porque allá afuera en las calles usted ya no tiene por qué sentir ese amedrentamiento que había antes, y eso es trabajo. Y yo felicito al presidente Bukele y también, por supuesto, al gabinete de seguridad que se ha fajado en todo este tiempo. Vamos al primer corte y volvemos. Sí, estamos comentando, porque miren, aquí tras bambalinas en los cortes, hay una cosa, se vale la crítica, si ustedes saben, es el país que ahora cuenta, ¿ya?, con la libertad de expresión, de decir lo que se quiera, está en sus redes, pero lógicamente yo también, y todos tenemos esa misma facultad de decir. Yo critico al caricaturista del diario de hoy, de Alecus, porque sacó una caricatura que responde, bueno, si él recibe órdenes y le pagan y no es capaz de tener criterio profesional, sino que hace lo que Paolo Luers le dice, pues entonces sacó una caricatura que yo, se lo digo en serio, le faltó el respeto a todos esos muertos, a toda esa gente que perdió a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, producto de las pandillas en la calle. Eso es una falta de respeto. Y por supuesto una falta de respeto también a todos esos salvadoreños que no han tenido acceso a la escuela y a la salud.
sobre todo esa caricatura, Alecus ahí, yo te digo, la regaste, hermano. Pero bueno, vamos a ver si hay unas disculpas del caso. Yo creo que lo merece, ¿no? Lo amerita una situación así. Seguimos con el último, digamos, comentario acerca de, se inauguró el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, y eso responde que se han ya apresado más de, ¿quién tenía la cifra por ahí? 60.000, 62.000 por ahí de terroristas que están ya fuera de circulación. Y 62.975. Muchas gracias, doctor. Sí. Y por supuesto ellos van entonces, pasan a las cárceles y a recibir su debido proceso para que no se vean más esas amenazas allá afuera para ustedes, para los buenos salvadoreños. La tasa de homicidio, y les voy a pasar el siguiente video, si me lo pueden pasar bajo el número 4, no sé si lo tenemos con audio, lo vemos y después lo comentamos, si lo pueden pasar. Ahí está, lo podemos... Ahí lo tenemos, podemos comentarlo. Tasa de homicidio más baja de todo el continente, incluso debajo de la de Canadá, ¿verdad? 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Ahí tenemos entonces, esto lo comunicó el presidente Bukele y yo veo que él, y lo felicito, está él de frente dando estas cifras porque es producto de un trabajo que él comenzó y que lo va a seguir con todo orgullo para que nosotros estemos seguros de continuar con esta tendencia, decía. El Salvador cerrará el 2023 con una tasa de 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de América por debajo de la de Canadá. Los dejo para comentar rápidamente, señores. Fíjate que es importante, tú antes de irnos al corte mencionabas algo sobre cuando nosotros como diputados comunicamos los logros en materia de seguridad, de repente en nuestras redes sociales aparece gente de otros países. En mi caso, sobre todo en TikTok, me sigue mucha gente de otros países y están dándole seguimiento al presidente Bukele. Estos logros que a algunos gobiernos les está costando aceptar, que los logros que el presidente Bukele ha tenido en El Salvador son de verdad admirables. Pero yo siempre insisto, son más de 60.000 pandilleros, 62.000 y fracciones que ya están presos. La tasa o el índice de homicidios más bajo de América, ya incluso bajo Canadá. Y que esos datos para los estadistas ya es un boom, pero que para el pueblo significa la vida. Es decir, cuando el presidente anuncia un día con 0 homicidios, estamos diciendo que la seguridad que el presidente Bukele está implementando en El Salvador ha permitido que no mueran 25 salvadoreños ese día a manos de los criminales que hoy están presos. Que no le gusta a la oposición, lo entendemos. A ellos les pagan por eso. Pero es que aquí es la diferencia entre los diputados de Nuevas Ideas, de la bancada SEAN, y los diputados de oposición. A nosotros no nos paga ningún empresario. Nosotros, a diferencia de ahí de algunos diputados y diputadas que tienen que ir a Washington a ver a quien les paga por estar hablando en la Asamblea Legislativa, por estar con esa narrativa, nosotros nos debemos al pueblo y tenemos información del pueblo. A mí no me dan mentiras, Carlos. O sea, la gente de Puerto El Triunfo, en Usulután, no me da mentiras cuando ellos mismos me dicen de que ahora pueden ir a colonias en Puerto El Triunfo donde antes los pandilleros gobernaban y tenían un control o un filtro para dejarte entrar. Entonces, yo tengo ese insumo. ¿Cómo no apoyar esta excelente gestión del presidente y cómo no respaldar esas cifras? Porque una cosa es que el presidente lo colocara en Twitter y que la gente en la calle nos dijera lo contrario. Pero estamos viendo que es algo que va a la par. La opinión popular, la opinión del pueblo en las comunidades y las proyecciones que se tienen. Y tenemos, doctor Urbina, le voy a dejar un video para que lo comente, opiniones también bastante desatinadas, yo creo que responden finalmente, eso no fue un error, eso responde a algo y me parece bastante siniestro lo que les voy a enseñar, porque hubo un rector de la Universidad Católica de Centroamérica, el padre Oliva, ¿verdad?, que mostró que él está a favor de que El Salvador siga como estaba antes. Y él, como rector en todo ese tiempo, cayó la boca y permitió que este país estuviera
como lo dejaron sus amigos del FMLN y quizás sus jefes o sus socios, no sé, de Arena. Les paso el video número 7 y lo comentamos con los invitados de esta mañana, por favor. No sé si lo tenemos, todavía no lo tenemos, bueno, ¿sí lo tenemos? Pero Sí. fueron desafortunadas estas Total, declaraciones. mientras lo prepara, cuando lo tenga el control, Sí, ahí sí. lo tenemos ya. Sí. Son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros, ¿verdad? Y esas personas merecen una segunda oportunidad. Ok, se refería a los mareros, a los pandilleros. Sí, pero ¿qué segunda oportunidad se le va a dar, por ejemplo, a una madre de familia que ya no puede desenterrar su hijo? Ya no lo puede resucitar, está en el cementerio. Y ya demostró la historia delincuencial de El Salvador que los pandilleros cumplían las penas, las pocas penas que les daban en el pasado, y de inmediato salían a hacer lo mismo, a matar, a delinquir. Es más, ¿cuántas noticias escuchamos, leímos, que el mismo día que el delincuente terrorista había salido a la cárcel, el mismo día iba a matar? Y entonces, pues, ¿de qué segunda oportunidad hablamos? Aquí realmente yo quiero lanzar una pregunta, si me lo permite, señor de la buena palabra. Preguntémonos esto todos. ¿A quién no le gusta que El Salvador sea más seguro? Piense usted, ¿quién está en contra de que El Salvador tenga seguridad? A mí se me ocurre que quien puede estar incómodo, molesto, por ejemplo, son los que trabajan en el crimen organizado, los que venden armas, los que vivían de la economía criminal con la extorsión, los que son dueños de funerarias, las mafias políticas que pactaron con los criminales y que recibían dinero sucio de la extorsión. Porque ¿quién más puede estar molesto? Si la encuesta de Cicalu esta semana nos dice que 9 de cada 10 salvadoreños aprueba, califica positivamente el trabajo que está haciendo el gabinete del gobierno del presidente Bukele contra las pandillas. Están contentos del rumbo de El Salvador 9 de cada 10. Y entonces, si la mayoría está contenta porque ya se quitó el yugo de las pandillas, en el pasado la población honrada tenía que encerrarse. Ahora los que se encierran son los criminales. Exacto. Y entonces es importante hacer esta pregunta. Y yo creo, bueno, que coincidirás, Raúl, o coincidirás conmigo, que el rector, porque lo vemos a él, Oliva, junto al padre Tojeira de la UCA, vienen mostrando su molestia desde que se les descubrió y no han podido justificar que se les dio 30 millones del Estado salvadoreño, del dinero para escuelas, hospitales, para detener supuestamente la delincuencia como cualquier país. Se les dio a ellos una universidad privada y ellos no pudieron justificar por qué el FMLN, mayoritariamente también Arena, les dio ese dinero. Y ahora están molestos y en su molestia vemos este tipo de declaraciones que es este señor diciendo que se le dé una segunda oportunidad a quienes mataron, violaron, extorsionaron y dejaron este país así de hundido. Mira, el comentario totalmente desacertado que ha hecho no me sorprende. Definitivamente, viniendo de ellos no me sorprende y ustedes lo han identificado también. Allí en la UCA hay 3 voceros que vienen con su narrativa, Oliva, Tojeira y una señora que también sale y se dispara por ratos ahí, con la misma narrativa, o sea, son antigobierno. Pero fíjate que bien complicado. Por dinero, por amor del dinero, se olvidaron de quienes asesinaron a los jesuitas y empezaron a trabajar coordinadamente con los asesinos de los jesuitas. Ahí se les olvidó, mientras tenían los 30 millones y mientras les estaba llegando ayuda de parte de los gobiernos en turno, no les importaba. Y por amor al dinero, todavía ahora, muy a pesar que conocen la realidad de El Salvador, y de verdad son comentarios que lastimaron a las víctimas, porque hay una herida que está fresca, que aún está sangrando, de muchas madres que perdieron a sus hijos, esposas que quedaron viudas a causa de los asesinatos que cometían los mareros, niños que quedaron huérfanos, y la gran cantidad de personas, 120,000 salvadoreños, que al final perdieron la vida a manos de los pandilleros,
¿Cuál segunda oportunidad? Ahí está la cárcel, ahí está el centro de confinamiento, donde, a diferencia de los 120,000 muertos, estos 60,000 pandilleros van a seguir con vida y van a pagar su condena. Yo al rector lo invito, vaya, déles una beca, beque a los 60,000 mareros que van a estar presos y vaya a darles la segunda oportunidad, pero en la cárcel. Atiéndalos, vaya y asístales, de verdad, pero no justifique los crímenes solo por una narrativa impulsada por ser opositores, que de verdad hiere y le da una bofetada a las víctimas. Vamos a cambiar, no son opositores, son oportunistas. Se parece la palabra, estuvieron lucrándose, como tú bien dijiste. Qué vergüenza que incluso ellos ya minorizaron el tema de que fueron asesinados sus propios colegas, que eran gente de altura, ¿verdad? Hay que decirlo así. Tojeira y ¿cómo se llama este señor Oliva? Dentro de la orden de los jesuitas, son gente que la tienen aquí desde hace tiempo medio castigadita. No se crean que responden verdaderamente al tenor de los jesuitas como los que fueron acribillados. Martín Baró, también tenemos a Segundo Montes, en fin, a los 6, 7 catedráticos más las 2 personas que les auxiliaban. O sea, en ese sentido es una vergüenza, porque hasta una vez llegó el Pollo Samayoa a decir a una comisión que él iba enviado por el presidente Cristiani allá a la Audiencia Nacional en España, que es la entidad mayor en justicia, a ver cómo cabildeaban para que se le minorizara esa responsabilidad que tuvo Alfredo Cristiani y que lo tiene huyendo porque dijo: yo ya no creo en la justicia salvadoreña, porque antes la tenía pagada, antes la tenía ahí a sus pies, porque sabemos la cantidad de dinero que ahora se sabe que le llegaba a esos jueces y a esos magistrados corruptos, que además les dijimos bye bye desde el 1 de mayo. Además se le cae, estimado Carlos, se le cae también la tesis, o por lo menos esta postura se le cae al rector de la UCA con lo que ha dicho la ANEP. Recientemente la representante de ANEP ha dicho que ya los empresarios no sufren de la extorsión, que los empresarios han sentido el alivio ahora que El Salvador es más seguro. Lo ha dicho Monseñor Alas, el líder religioso de la Iglesia Católica, lo ha dicho claramente, que la misma feligresía le ha expresado pues lo contento que están ahora que el país es más seguro. Entonces, ¿de qué hablamos? Es claro que están defendiendo un interés económico, porque la violencia siempre fue un gran negocio. Y la opinión que más importa, y lo ha dicho el presidente de la República, es de aquel ciudadano honrado que hoy puede disfrutar de su colonia, del parque de su colonia en la noche, sin peligro ni pedirle permiso a las pandillas, porque ahora están encerrados. En la noche, en la mañana, a toda cualquier hora. Y va a seguir siendo así. Les voy a mostrar nada más las reacciones que hubo en el video 7.1, por favor, producción, que fueron las reacciones que hubo a este infeliz comentario del padre Oliva. Ahí los tienen. Hay gente que escribió, yo lo que hice fue meterme a las páginas a revisar. De los salvadoreños, sí. Sí. En la Constitución dice que un extranjero no puede meterse en la política. Depórtenlos, dice Mau Rivas. Sigamos. Hagan que devuelvan esos 30 millones, correcto. Esto, bueno, que matrícula la UCA fuera gratis. Bueno, seguimos. Si me ayudan a leer, porque a mí la vista ya me alejaron mucho el monitor. Le pregunto al señor rector de la UCA, señor Oliva, ¿cree que todos los muertos asesinados, bueno, sí, pero está planteando que ¿de qué lado nos colocamos? Los muertos asesinados con barbarie, ¿les dieron ellos una segunda oportunidad? Yo creo que no. Si ellos se hubiesen dado, si ellos les hubiera dado esa segunda oportunidad, los tuviéramos vivos con su familia. Es lo que hablábamos. Seguimos, miren. A ver, Raúl, ayúdame ahí. Como antes hablando así, los gobiernos anteriores corrían a ofrecerles dinero para que se callaran. Hoy no, dice Curita, no hay más convenios para la UCA. Estos son gente que escribió, que lo estamos viendo. Se llama Ernesto Guevara y el que escribió. Sigamos. ¿Hay alguno más? Ahí terminábamos. Bueno, no había jamás, dice, los pandilleros aman matar y violar, así por 30 años. 0 segundas oportunidades al mal, que se jodan. Yo creo, y hay más, miren, aquí fue una muestra, pueden haber más, pero yo creo ya por horas del tiempo que de parte, a ver, hay gente de la UCA y yo creo que es también un poco injusto decir la UCA, yo conozco catedráticos, estudiantes, son gente de altura, pero los invito a algo, miren,
haciendo uso de la libertad de expresión, yo me imagino que estos dos curas jesuitas no los van a prohibir eso, porque ellos dicen que hay que tener libertad de expresión. Aquí se cumple en El Salvador, pues entonces yo invito a estudiantes, yo invito a profesores que se pronuncien. ¿Creen realmente que lo que dijo el rector es algo que le aporta al país? A usted en sus casas, en sus colonias, a usted, al profesor, al alumno, a los trabajadores auxiliares de la UCA, que lo que dijo ese señor, que es el jefe ahí, tiene algo que ustedes lo pueden aplaudir. Yo los invito a que usen el valor. Yo no creo que vaya a hacer uso de la represalia el señor Oliva si ustedes se pronuncian. Hay que hacerlo. Eso es como un país sale adelante. Esa es la democracia, esa es la libertad. Y yo creo que en la orden jesuita es lo que han promovido, es lo que yo he entendido toda mi vida. Pero que estos dos señores, y este en específico, esté velando por los criminales, eso no tiene nombre. Al contrario, deberían de estar agradecidos. Claro. Porque ya no matan a estudiantes ni a profesores, porque ya no matan a tantos religiosos, a tantos sacerdotes. Yo quiero pasar al siguiente tema, señores, por cuestión de tiempo. Es un tema que tiene que ver, aquí se está preparando ya, pero los dos van a poder aportar en este que viene, que tiene directamente que ver. Miren, se inauguró el Hospital Sacamil, y ya nos va a contar José Urbina esta semana. Es el primer hospital público con el mejor centro quirúrgico de la región. Un moderno hospital para salvar vidas, para curar a la gente, en el cual los salvadoreños recibirán una atención de calidad. Yo lo que hice fue poner en mi cuenta tweet, una encuesta sobre sistemas de salud pública o privada. ¿Por cuál estás más de acuerdo que el Estado debe trabajar? ¿Privada o pública? Esto lo saqué antes de entrar al programa, por eso no logré pasarlo al máster, pero ahí está ¿cómo se llama? La respuesta, y se las puedo leer, y es el 94%, lo pueden ver en mi tweet. ¿Que lo podemos poner? Perfecto, muchas gracias, director. Ahí lo tenemos. El 94% dice pública, seguir mejorando. Ojo, falta mucho por mejorarse, lo que nos dejaron fue terrible. Claro, sí. Y privada dijo un 6%, miren, ahí está el porcentaje mínimo. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Para quién trabajamos? Ahí está. Y después fuimos teniendo las opiniones y de la gente, pero yo quiero dejar la palabra a José Urbina y después, por supuesto, también a Raúl. Realmente me siento muy contento de ver esta transformación del sistema de salud. Hace una semana estuve en el Hospital Sacamil, quedé totalmente impresionado de las instalaciones tan modernas que ahí se han construido. Nada que ver con el Sacamil que dejó Arena y FMLN. En 3 décadas a ese hospital no se le habían cambiado ni las camas, no se habían modificado los quirófanos, ni se había hecho ningún tipo de área nueva para atender a la población más marginada, más pobre, más excluida. Es cierto, la población dice, hace falta que seguir cambiando, pero miren, es que todo estaba mal y se ha tenido que venir reparando las áreas más vitales. El centro quirúrgico más moderno de Centroamérica, hay que decirlo. Y es que en la visión del presidente Bukele, ahora la salud es un eje prioritario, para que usted tenga una idea. Durante los gobiernos de Arena, ellos llegaron con el presupuesto de salud hasta un poco más de 300 millones. El presidente Bukele prácticamente casi ha cuadruplicado ese presupuesto. ¿Qué significa? Que hoy la salud sí es importante. Y yo hice una pequeña revisión de aquellos hechos noticiosos que escandalizaron a El Salvador en épocas pasadas por el tipo de sistema corrupto y deplorable de salud que había en El Salvador. Lo puedo leer brevemente, estimado Adelante, Carlos. por supuesto. Para comenzar, y estas son notas que usted puede buscar en Google y las va a encontrar, son titulares. El Salvador, tiran 17 millones de dólares a la basura en medicamentos. En el año 2009, el Seguro Social destruyó 145 toneladas de medicina vencida. Imagínense qué perverso, qué inmoral eso que hicieron. Pero para que usted se escandalice un poco más, durante los 30 años de gobierno entre Arena y FMLN, se destruyeron, oiga bien, más de 50 millones de dólares en medicamentos, más de 50 millones. Con eso hubiésemos construido un hospital nuevo o 2 hospitales. Claro, ese es el dinero que realmente hace falta para esto. Encuentran toneladas de medicinas enterradas. Y aquí viene otro tema que es bien interesante, no solo la medicina.
denuncias ante la Fiscalía por la estafa, por la distribución de alimentos en hospitales. Había una red corrupta dentro del Seguro Social robándose hasta los alimentos de los pacientes. Es que mira, es que no les, le robaban hasta la vida. Era terrible, era terrible. Pero ¿por qué quiero yo ir planteando estos enormes hallazgos? Bueno, y además de la medicina que se ha encontrado hurtada del Ministerio de Salud y del Seguro Social en los diferentes mercados del país. ¿Por qué? Porque habían redes de corrupción interna que jamás le quisieron poner un alto. Y como no había ningún control en los almacenes de medicamentos, cualquiera robaba como podía. Es que miren, todos hacían su negocio, pero los grandes perdedores siempre fueron los pacientes. Solo una pequeña interrupción. Acordémonos que en el tiempo del presidente de Arena, que ya sabemos que tuvo un final muy triste, pero además por lo que le dejó al país, Paco Flores, se intentó privatizar, y eso, la salud, palabra privatizar, claro. Sí. Ojo, era que pasara a manos de ellos. Correcto. O sea, por eso es que fueron dejando que ese sistema públicamente fuera, como dice nuestra colega y amiga Marcela Pineda, crear un problema público para dar una solución privada de ellos, de la mafia de ellos. Y ya que mencionaste a Paco Flores, estimado Carlos, es oportuno hacer dos comentarios. El primero, durante la administración de Paco Flores, 2 exfuncionarios del Ministerio de Salud hicieron algo totalmente grave. Oiga bien, la Fiscalía demostró que 2 exfuncionarios de Arena se robaron el dinero y cometieron, oiga bien, actos de malversación por el proyecto RESA, los fondos del proyecto de reconstrucción de hospitales. Recuerde usted que en el año 2001, con el terremoto, los hospitales, que ya además estaban precarios, se terminaron desarmando. Entonces, le prestan al Estado salvadoreño casi 100 millones de dólares para poder reparar estos hospitales. ¿Y sabe qué hicieron? Bueno, hicieron negocios turbios y al final la Fiscalía los condenó debido a ese tipo de prácticas. O sea, imagínense que hasta el dinero para reconstruir los hospitales, que además ya estaban dañados, se robaron. No, ¿A quién le aprendieron? Estos eran funcionarios de Paco Flores, donde se robaron los millones donados también para las víctimas. Nos falta el tiempo para tristemente hacer todo ese recuento de robos que en detrimento de la salud de los salvadoreños, pero la solución privada llegaba, porque también hay que decirlo, ya le voy a dar la palabra también a Raúl. Sí. Le voy a pasar un video y después la palabra, pero los seguros, las aseguradoras de este país, he oído por ahí que no le fue muy bien el año pasado y le han subido entonces las primas, porque claro, hay gente que prefiere, dice, voy a pagar lo privado, pero le suben las aseguradoras y le suben también a los subsidios que hay a la medicina que le daban antes, o sea, están todavía están haciendo esas trampas, pero hay que andar con cuidado porque esas cosas ahora se descubren y no se perdonan. Tenemos que hacer de lo público algo mejor, se está haciendo, o igual que lo privado. Les paso este videito, Raúl, para seguir con tu comentario. Tiene que ver con Temi. ¿Quién es Temi? Allá en la Sacamil, en el nuevo hospital ese moderno que se inauguró. Yo se lo voy a mostrar. El video número 5, por favor. Hola, me llamo Temi, soy un asistente médico del hospital localizado en Zacamil. Mi directiva es memorizar indicaciones del equipo médico. Temi, lleva estas muestras al laboratorio. He mapeado el hospital completo y puedo guiarte a las nuevas áreas del hospital. Centro de endoscopía. Centro quirúrgico. Unidad de pie diabético. Unidad de hemodiálisis. Y estas zonas de descanso, que no entiendo para qué son. Llevo muestras de laboratorio e instrumentos médicos esquivando cualquier obstáculo gracias a mi sistema de escaneo en 3D. Soy parte de una revolución tecnológica en la salud. Temi está aquí para ayudar. Ahí en esa foto con el pelo largo, peludo, y mis hijos me hicieron cortarme el pelo, pero aquí estamos, esta mañana, miren, estamos con Raúl Castillo, él se quedó, estamos ávidos porque sí, ya el tiempo empieza, ya estamos en el último bloque, pero esa inversión que es necesario hacer como país, donde veamos, porque ahí donde veamos antes lo que veían era lugar para robar y robaron.
Ok, y ahora se construye, ahora se hace. Vimos el hospital de Sacamil, pero faltan más. Vaya, mira, el FMLN salió a criticar, miren, el presidente construyendo cárceles y a dónde están los hospitales. Ya estaba adelante, señores. Vayan a ver la remodelación del hospital Sacamil. Acérquense, vayan como diputados a los 4, dejen de ser macetitas un ratito, que no sirven para nada en la asamblea, y vayan a ver el hospital Sacamil y vean lo que la población está mereciendo en este momento. Fíjate que me recordé cuando el diputado Urbina estaba dando su información sobre algo que denunció el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, un hospital que supuestamente fue a inaugurar Óscar Ortiz y que cuando ellos fueron a verlo era un casino. Fíjate la corrupción del FMLN, qué bonita era. Inauguran la fachada del hospital y dijeron que iban a recibir a no sé cuántos y al final terminó siendo un casino, un lugar donde de... seguramente los socios o los dueños eran del FMLN. Por supuesto, y eso era lo que le daban a la población, mentiras y engaños. ¿Y con qué cara vienen ahora a exigir? Y sin embargo, el presidente de la República va demostrando que las cosas van a la par. Tanto tenemos que resolver el tema de la seguridad, que era un tema fundamental, Carlos, y vos que has estado en los medios de comunicación, te has de recordar cuando le preguntabas a la gente cuál era su principal preocupación del país. Siempre. Seguridad. Era eso. Entonces ahora ves las inversiones. Fíjate lo que se va a encontrar la población cuando llegue al hospital y le pueda decir una enfermera que está atendiendo a los pacientes, al asistente médico Temi, que lleve a un paciente a determinada área y solo la persona tiene que irlo siguiendo y ya no vas a tener que desocupar a una enfermera que tiene que estar atendiendo pacientes para ir a ubicar a alguna persona, a algún área. Es importante también los avances tecnológicos que vamos y que estamos teniendo en este país. Antes los avances tecnológicos que ocupaba el FMLN era para ponerles DJs con música moderna en las cárceles y prostitutas bailando a sus amigos. Eso ¿verdad? era lo que hacía. Bueno, pero lo que mencionaba Raúl, José, del ex dirigente, o no sé si dirigente Óscar Ortiz, yo no sé si es ese video que yo fui, que él llega a inaugurar y él dice, hemos inaugurado, y un señor de ahí le dice, aquí no han hecho nada, dijo. Esa es otra parte. En el público, la misma gente, aquí no, mire señor, aquí no se hizo nada, le dijo, entonces no se ha hecho nada y lo cortó, yo me imagino que la persona me la mandaron a sacar ahí. Terrible. Eso pasó en la Ceiba, ¿verdad? Que por cierto ya lo va a inaugurar el Seguro Social. Y el otro es el Hospital de San Miguel, que cuando lo inauguraron, viene el invierno y parecía un colador, ¿verdad? Por supuesto. Se inundó todo. Pero yo quisiera hacer una reflexión de cierre. Primero, hay que decirlo, hay pacientes del sector privado que se están refiriendo al sistema público. Nunca en la historia había ocurrido este fenómeno. Y me refiero a lo siguiente. El Hospital Bloom adquirió el equipo de última tecnología, conocido como angiógrafo. Este aparato ha permitido salvar muchas vidas, no solo de salvadoreños, sino de otros países de la región, porque este equipo es tan especializado que ni siquiera el sistema privado de Centroamérica lo tiene, por su alto costo. Pero para el presidente lo importante es que cada vida debe salvarse, y se están salvando vidas de niños con problemas cardíacos, que en el pasado lo único que tenían que esperar era la muerte, porque no había este tipo de tecnología, solamente la tienen países avanzados. ¿Cuál es la reflexión que estoy haciendo? Que incluso del sector privado, que no tienen la capacidad para poder darle respuesta a ciertos tratamientos para niños que tienen problemas cardíacos, los están refiriendo al Hospital Bloom. Lo mismo estamos viendo en el sector educativo. Muchas escuelas privadas se están pasando al sector público educativo. ¿Por qué? La frase del presidente es poderosa. Lo público puede ser incluso mejor que lo privado. Estamos hablando de obras, de hechos, no solamente de un eslogan. Yo te quiero hablar, y ustedes estuvimos en la plenaria pasada, el día martes de esta semana, que termina ahora. Esta oposición, que yo insisto, no es oposición, son unos bochincheros, son unos
bueno, son unos terroristas de la palabra cuando la toman, hasta ahí llegan. Me gustó lo que dijo Macetas, dijo También, el profesor. o sea, pero es oposición bonsai porque cada vez más chiquitita. Más chiquitas. Mira, pero en el caso de Portillo, ¿qué Es bonsai? que yo quiero mostrarles lo siguiente. Portillo Cuadra, ¿verdad? A raíz de estos análisis, de estos, también hay que decirlo, discusiones y que se le presenta a los salvadoreños en la asamblea, en una plenaria, los presupuestos, ¿verdad? Hizo una intervención que tiene mucha retórica y pareciera que sí, pero al final, ¿y quiénes robaron? Pues si fue él y su partido. O sea, él permitió, porque si se quedó callado y no dijo nada, yo puedo decir, entonces usted tuvo culpa. Pero salen al momento de tomar la palabra y vemos esto. Los invito a ver el video número 8, si es tan amable en producción, y lo vamos a comentar. Por eso nosotros no acompañamos esta votación, porque la Asamblea Legislativa se extralimita en sus funciones constitucionales al perdonar deudas cuyos hechos generadores ya fueron consumados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. La verdad es que cada quien tiene diferentes puntos de vista. Arena en realidad nunca ha acompañado los proyectos de país y esto es algo que no es raro. En el tema de las prioridades, pues obviamente cuando sacan a relucir los proyectos como el hospital y esto, obviamente el hospital está siguiendo su trámite y cuando el trámite legal esté realizado, pues también se va a construir, al igual que todos los demás proyectos que este gobierno está construyendo. Pero bueno, lo que hemos escuchado no tiene nada del otro mundo. Estas no son excepciones para las empresas, son excepciones para los proyectos de país que se están generando. Lo aclaro para que no quieran estar tergiversando las cosas para la población. Al final, el león siempre juzga por su condición y eso es algo que es bien común en esta oposición. Al final, y hay que decirlo también, ahí le voy a corregir quizás al presidente Castro, es el ladrón juzga por su condición y eso es lo que vimos ahí en esa otra desafortunada intervención de Portillo Cuadra. Pueden agarrar el micrófono y decir lo que quieran, pueden decir misa en latín si se les da la gana, pero en realidad al final lo que vale son los hechos y lo que se estaba haciendo ahí también en ese punto muy específico era una excepción para que las obras del Estado se puedan realizar bien, que es lo que necesitan, lo que ellos nunca fueron capaces de darle en este país porque robaron, ya lo sabemos. Pero miren, por aras del tiempo quiero pasar a la encuesta Sid Gallup. Ahí les voy a mostrar este video, se los dejo, el video número 9, para que lo comentemos entonces a continuación. Ahí tenemos. Yo creo que tenemos audio, si nos lo dejan abierto, sí. Bueno, no tenemos. Ahora tenemos, bueno, 90% de aprobación presidencial. Ahí lo tenemos, señores. O sea, es una encuesta, Sid Gallup internacional, eso está afuera. Bueno, eso es una de tantas, porque estamos mostrándoles aquí, ¿verdad?, lo que se está midiendo, porque es lo que la población siente y quiere. Yo hice una en mi tweet y fue también lo mismo, ¿verdad? O sea, 94 versus 6. Y aquí está la de Sid Gallup, están las que nosotros hacemos. Eso es el sentir. No les gusta, bueno, porque ustedes hicieron un mal trabajo antes. Y eso es la verdad, pues ahorita se ve la realidad. Y la realidad es una solamente. Quiero que me ayuden aquí los invitados. No sé quién le tocaba la palabra, a Raúl o a ambos, sobre esta encuesta que acabamos de ver. Los datos de esta encuesta son interesantes, pero hay algo, un valor que a veces todavía no aparece, y es que la mayoría de casas encuestadoras, por la naturaleza de que las elecciones obviamente van a cobrar fuerza aún más acá en El Salvador, se encuesta acá en casa, pues, se encuesta en el país. Todavía no se están sacando los datos de los salvadoreños residentes en el exterior que también van a votar. Correcto. Nada menos, ayer 3 de febrero estaba viendo una gráfica sobre los empadronados y apenas el tribunal permitió en 2019 empadronarse 5.900 salvadoreños. Eso fue lo que permitió. De todos los que viven en el exterior, vinieron a votar como 3.000 al final, porque aparecían, no les llegó la papeleta, o al final les llegó el mismo día de la elección, ya no la podían enviar.
Al final le ponían todos los mecanismos para que la gente no pudiese votar, pero es interesante el dato, mira. Yo creo que esto de verdad es un caso de estudio a nivel del mundo, porque ningún mandatario logra estos datos. Es importante que lo logres en tus primeros 100 días de gobierno, quizás en el año, pero después el pasar del tiempo genera una erosión en cualquier personaje público y sobre todo funcionario público, pero el presidente Bukele se mantiene vigente siempre, siempre, por más marchas. Aquí hemos visto marchar a los riquillos que nunca habían dado la cara en este país. Allá anduvieron por primera vez, pisaron una calle de San Salvador, se asolearon, se pusieron bloqueador y andaban con cartelitos y todo. Hemos visto a los diputados que jamás, pues los diputados que dicen que hacen territorio, tomando el té con sus amigas en el Escalón, en sus jardines, y dicen que han andado visitando las comunidades, que nunca fueron de verdad a visitar al pueblo, porque nunca las ha interesado. Ahí andaban asoleándose. Las marchas, las cosas que pasan, la sarta de mentiras que pasan diciendo en las plenarias, que de verdad hacen el trabajo, ese pago que les hacen allá en Washington, y que hablo de un personaje que todo mundo conoce aquí en El Salvador, se los paga bien, pues, porque la gran cantidad de mentiras que dicen en ese pleno, si nosotros nos quedamos a veces sorprendidos porque no entendemos ni de qué El Salvador están hablando, porque ellos se han quedado con una narrativa de verdad que ella raya en lo corriente, pero es importante la aceptación del presidente, que tiene que ir acompañado por obras, y yo siempre lo sigo insistiendo cada vez que vamos a un evento con la Dirección de Obras Municipales y llegamos con la gente. Fíjate que un caso curioso, y por eso es que tenemos el respaldo, en la puesta de la primera piedra de esta unidad de salud, dijo alguien, bueno, yo también quiero por primera vez participar y echarle una palada en esta obra, que me quede la satisfacción, y lo dijo así, porque los viejos que gobernaban antes no le permitían al pueblo ni acercarse a la tarima. Claro. Y allí, mira, 15 personas, al final los funcionarios que estábamos ahí, estamos con el pueblo, pues, ahí echaron la primera palada, niños, mujeres, adultos mayores, fue la obra de ellos, porque les va a servir a ellos. Y esa es la aceptación que tiene el presidente. Y vemos esa aceptación, José, como algo que no se puede discutir. Bueno, discutimos 0,5 más, 1 más, 2 puntos más, porque siempre hay variables, pero es una mayoría que lo dice, y eso yo creo que ya, por más que quieran los bonsáis, no lo van a lograr. No, pero es bien interesante lo que acaba de decir aquí el profesor Castillo. Hoy la nueva asamblea y el gabinete a la par con los ciudadanos, con el pueblo. En el pasado lo que había era un abismo entre los políticos corruptos y el pueblo, porque simplemente no les interesaba. Ahora, yo quiero hacer una reflexión sobre la encuesta. Sid Gallup. Primero, la encuesta se realiza en el mes más seguro de nuestra historia. El mes de enero es el mes más seguro de lo que se tiene registro en nuestro país. Solamente hubo 11 asesinatos. ¿Sabe cuánto hubo en Costa Rica? Más de 70. En este momento es más seguro vivir en El Salvador que en Costa Rica o que en cualquier país de América Latina. Y de mantenerse esta tendencia, va a ser más seguro vivir en El Salvador que en cualquier país de América. Entonces, estos datos demuestran claramente el compromiso de un presidente que sea realmente él ha tomado una decisión valiente, porque está luchando contra poderes oscuros que probablemente muchos no logramos percibir, porque lo siguen presionando para que cambie el modelo de seguridad. Bueno, aquí tenemos. Sí. Aquí tenía una portada yo por mostrar. En Estados Unidos, esto fue portada el día de ayer, 1.600 muertos en Estados Unidos en enero por armas de fuego. Qué triste, yo no lo digo aquí nada más que porque el pueblo norteamericano está viviendo eso. Hay un libertinaje con las armas. Yo puedo opinar porque también hay salvadoreños, amigos y parientes que viven allá, y me duele. ¿Dónde están ahí los derechos humanos? ¿Dónde vemos al señor Soros? ¿Dónde vemos a los del Faro? Se quedan callados. Por aquí no nos quedamos callados porque nos duelen las vidas de cualquier ser humano, de donde sea. A ver, pasando la encuesta, quiero mostrarles el siguiente video porque lo comentábamos al principio, el presidente Bukele ya ayer, hace 4 años, está de aniversario, que empezó a cambiar
el destino de este país, porque en realidad fue cuando ganó, el 3F, desde ahí se comienza. Les paso el número 10, si están amables, lo vamos a ver, es una portada alusiva de cuando se cumplen los 4 años de que el pueblo eligió a este presidente que está logrando, esa no es, esa es la que ya vimos, creo que nos equivocamos, la siguiente, ¿verdad? La número 10, si la podemos cambiar, sí. Sí, 4 años de la victoria, sí, pero bueno, esa es la que había allá arriba, entonces estábamos confundidos, yo por eso mostré la anterior. A ver, señores, ¿quién seguía? Raúl. 4 años, lo hablábamos al principio, pero un comentario breve. Sí, es importante los logros más grandes que hemos obtenido durante estos 4 años, el control total de la seguridad, las mejoras que ya vamos viendo mes con mes o semana a semana. Se están inaugurando escuelas, otras se van iniciando la construcción. Te hablo de mi departamento, ya en este momento prácticamente estamos interviniendo 4 municipios de los 23 que tienen ya centros escolares en construcción, y las que va a ir anunciando la Dirección de Obras Municipales. Vamos mejorando el sistema de salud aún más de lo que ya ha hecho el presidente, abasteciendo de medicamentos para que la población pueda también tener acceso gratuito, ya no con cuotas como en los gobiernos de Arena, que la persona, aunque fuera a un hospital, tenía que pagar una cuota voluntaria, pero que al final era obligatoria. Y también vamos con el tema de desarrollo económico, Carlos. Es bastante admirable también la cantidad de inversionistas que están viniendo al país digamos, porque se ha generado este clima de seguridad. Ahora ellos pueden invertir, crear su negocio, darle empleo a las personas de la localidad, y de una forma están dinamizando la economía, aprovechando espacios que todo el tiempo ha tenido el país, pero que nadie les puso observancia. Hablo específicamente de la zona de Puntamango, una tierra olvidada y abandonada que el presidente la va a convertir prácticamente en uno de los más grandes polos de desarrollo de la zona. Por ahí hace poco, y te puedo decir que eso va, es algo bellísimo y sigue creciendo. Lo veo con cara de querer hacer un comentario, por supuesto lo dejo cortito porque ya estamos en el tiempo, pero porque viene el tiro al plato, eso sí. Quería solo comentarlo. Yo sé, coméntenlo. Conectarlo con una frase de la ministra de Turismo, ya que en este momento el país, al tener seguridad, ha logrado aumentar los niveles de turismo. Y hay algo importante, y el presidente lo dijo hace 4 años, cuando él tomó posesión. El gobierno hará su parte, pero el pueblo también debe hacer su parte. Es decir, todos debemos de cuidar estos cambios, de hacer nuestra responsabilidad civil para asegurarnos de que estos cambios no terminen, continúen. Claro que sí, miren, lo voy a dejar, antes de irnos al tiro al plato, quiero mostrarles lo que fue la gracia de la semana. Una gracia, pero también cada uno analizará y verá. Esto es rápido, lo comentamos rapidísimo, porque el exdiputado Beltrán Bonilla, ese personaje ahí también oscuro, de un pasado también que no queremos recordar, dijo estas declaraciones. Veamos el video número 11, por favor, y lo comentamos rapidito. Un día primero quisiera que volvieran el tracateo, pero eso de tipo Ucrania, ¿verdad? Para que los que van a quedar o los que nos vamos a pelar. Siempre le gusta ese ambiente, o sea. Sí. Bueno, fue muy rápido, pero ahí lo que dijo es que la guerra, ¿la escucharon? Se lo podemos poner otra vez porque creo que se entró muy tarde. Si lo tiene otra vez a mano el director, ahí va. Un día primero quisiera que volvieran el tracateo, pero eso de tipo Ucrania, ¿verdad? Para que los que van a quedar o los que nos vamos a pelar. Siempre le gusta ese ambiente, o sea. Sí. Aquí no hay mucho comentario, solamente decirles, miren, él dice que quiere traqueteo, que quiere guerra. Señor, los terroristas van a la cárcel. Esos comentarios tienen la libertad de expresarlos, pero no, en el país ya no queremos traqueteo ni guerra. En el país queremos seguridad. En el país queremos paz, la verdadera, y la tranquilidad que estamos viviendo. El que esté pensando matar, que lo piense bien, porque ya lo está esperando el centro de confinamiento. ¿Verdad? Sí. A ver, miren, no sé si Raúl quería opinar, 30 segundos, puede. Ya deberían de cancelar este tipo de personajes. Yo creo que el 3 de febrero comenzó la extinción de los dinosaurios. No sé qué hacen todavía estos especímenes en las noticias, la verdad. Lo que sí no se ha extinguido, amables y señores presentes este día, en este programa, es el tiro al plato. Así que vamos al tiro al plato. Que
vamos a comenzar con Raúl Castillo. Vamos a ver. Okay, claro. Listo, ¿se acuerda cómo es? Ok, una pregunta y la respuesta que le salga del alma, se ríe. Se preparan y Urbina aquí ya también poniéndose nervioso. Vamos a ver. ¿Qué añorás más de ser profesor? Compartir con mis estudiantes. Si tuvieras que elegir a un diputado de la esquina para ir a cenar, sí o sí, ¿a quién elegirías y por qué? A ninguno. No, tenés que elegir a uno. A uno hay que elegir. ¿A quién para ir a cenar y por qué? La verdad no es algo de... Es que no podría decirte, te estoy honesto, a ninguno. No sale ahí. Alguno tendría que ver. Para nada. Nada. Bueno, sigamos. Un gran amor. ¿Qué? La música. ¿Qué opinas sobre las escuelas de nuestro país? Vamos en el camino de mejorarlas. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste? Hace una semana. ¿Puedo preguntar con quién? Con mis hermanas. Estaba en fiesta familiar. ¿Qué consideras que es lo más difícil de ser diputado, Raúl? El poder resolver la cantidad de demandas que hace la población y que a veces nos quedamos cortos, sobre todo en materia económica. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser diputado? El contacto con la gente, el resolver cada caso que nos llegue, el poder ver la sonrisa de los niños cuando les llevamos tardes alegres y todo. Esta pregunta es muy intelectual. ¿Yeso o plumón? Plumón. Más moderno. ¿Lugar turístico favorito? Playa El Espino. Definime rápidamente la palabra corrupción, como te nazca. Asco, aprovechamiento, desprecio hacia los pobres, desprecio hacia el pueblo. Muchas gracias, Raúl. Ese fue el tiro al plato. No es un escrutinio, esto es nada más ver cómo va la cosa. A ver, doctor, ¿estamos listos? No, pero también hay que hacerle el tiro al plato. No, siempre dicen eso, pero al final no. Bueno, al maestro Carlos Bruc. En tu época de estudiante, ¿cuál era la materia en la que peor te iba? Realmente, todas las materias, afortunadamente, tuve un buen desempeño. Al punto que me gradué con un honorífico. Bárbaro. Así que no puedo decir que me fue mal en alguna materia, gracias a Dios. Bien, felicidades. Y además admiración. Sí. ¿Qué significa para ti hoy es un buen día? Hoy es un buen día, es un programa donde tuve la oportunidad de crecer en Canal 10 y también me dio la oportunidad de tener un contacto ciudadano directo y eso realmente cambia vida. ¿Dónde se viven más emociones? ¿En el plató, en la televisión o en el pleno? Más emociones. Más emociones. Bueno, en el pleno porque no sabemos con qué locura va a salir la oposición, aunque ya sabemos que lo único que no van a hacer es apoyar al pueblo, sus medidas. ¿Qué viene a tu mente con la palabra pensiones? Justicia, dignidad, retiro digno. Aquí viene una complicada. Si fueras tú, complicada. Bueno, si volvieras a nacer, ¿elegirías ser diputado o periodista? Realmente el periodismo es una vocación, ¿verdad? Es algo que yo voy a seguir haciendo después de ser diputado, después de esta oportunidad que el pueblo me ha dado. Así que elegiría de nuevo ser periodista. Es algo que me va a acompañar toda mi vida. Y mientras tenga el privilegio de servir, pues lo voy a hacer como diputado. Puede ser ambas. Puede ser ambas, sí. Bueno, definime en 3 palabras a José Urbina. 3 palabras. 3 palabras. Trabajo, compromiso y lectura. Contanos, lo de la lectura también me llega. Sí. Todas las 3 me gustan. Contanos sobre tu lugar de nacimiento, José. Nací en Chalatenango, cerca del río Zumpul, prácticamente en medio de la guerra. Y soy, digamos, uno de los sobrevivientes de la guerra porque huimos debido a que habían matado a uno de mis tíos. Qué terrible y qué lo siento. Pero ahora contame cuál es tu mejor recuerdo de la infancia. Mi mejor recuerdo es la mesa con todos mis hermanos, una familia numerosa, 7. Y hasta hoy, después de muchos años, no hemos logrado reunirnos, ¿verdad? Cuesta. ¿Playa o montaña? Ambos. No, playa depende del ánimo, pero ambos. Disfruto bien una taza de café en la montaña o
ir a por un buen pescado al mar. Sí. Y en la montaña también podría ser, cuando vayamos, un vinito también. Un vinito tinto. Un vinito tinto. Mira, también aquí tengo otro parte. Me parece. Y para terminar, ¿cuántas veces te has enamorado? ¿Cuántas veces me he enamorado? Tan pregunta seria al doctor. Dele, responda. No, realmente es una pregunta que no tiene respuesta. No tiene respuesta. ¿No las has contado? No, todavía no. Todavía no las cuenta. Perdí la cuenta, va a decir. Bueno, señores, muchas gracias. Miren, yo quiero agradecerles. Ha sido una conversación, una mañana. Más bien, los voy a dejar a ustedes que despidan el programa concisamente, porque el tiempo está ya que nos alcanza, pero sí, yo quiero que se despidan de nuestra audiencia, que es vuestra audiencia también, y por supuesto aquí están siempre para venir a platicar y venir a contarle a los salvadoreños eso que estamos haciendo ahí con todo amor, con todo orgullo y toda entrega. Pues justo eso, Carlos, agradecerte el espacio, la invitación que siempre nos hace, y con gusto, de verdad, he venido a esta plática. Más que una entrevista, es una plática de cara a la gente, con ustedes como colegas. Y pues gracias a la población que está pendiente, sigo insistiendo, dentro de un año cantaremos victoria nuevamente para seguir transformando este país. A nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, que te ven muchísimo, de verdad, y que te aprecian muchísimo, pues un saludo a ustedes. Hoy esta nueva Asamblea Legislativa, a través de la bancada SEAN, les ha dado la oportunidad de poder votar y elegir, y en un año van a hacer uso de ese derecho legítimo de ustedes, que nunca más se les va a volver a quitar. Claro que sí. Estimado Carlos, ha sido una charla, una mañana pues muy amena. Qué gusto compartir con el profesor Castillo y contigo. Solamente decirle a todos los que nos sintonizan dentro y fuera del país, a nuestros compatriotas, agradecer por todas sus oraciones, y les pido que lo sigan haciendo. De verdad lo apreciamos, que oren por cada uno de nosotros. Sabemos muy bien que este año que comienza la actividad electoral se va a poner intensa, los ataques, los que perdieron privilegios se van a poner más agresivos, pero con sus oraciones nosotros vamos a tener esta fortaleza de continuar con estos cambios, porque para eso nos pusieron ahí. Muchísimas gracias y que disfruten su fin de semana. Muy buen fin de semana, reflexionen, nos vamos a ver el próximo sábado aquí en su programa No a los Políticos de TVO, y recuérdense, estamos para seguir mejorando este país, así que todo el amor, cariños, y los que no tienen que trabajar, descansen, visiten nuestro país, está muy lindo y por sobre todo, seguro. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.